jamás. El sol será una nueva piel y no para de llover. Muy buenas tardes, bienvenidos a Día. Y es verdad, no para de llover. Aquí estamos en esta 10ª temporada esperándonos para pasar una tarde de lujo con este equipo un poco incompleto, pero irrepetible en la televisión nacional. El doctor, bienvenido, Miguel Nogueira Nogueiro. ¿Cómo andan, bien? Quien les habla, Marcelo Gay, y toda la energía de Mario Padrón. No te puedo creer, me había olvidado. Se había olvidado. Está cada vez, tiene más fuerza. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. ¿Cómo muy pasó? Bien. Muy bien. Nosotros lo extrañamos. Bueno, muchas gracias. Yo también extrañé. Bien, gracias. Si no, no Miguel. hubiera venido, porque llegué hace poco rato así. ¿Llegó hace poquito? Ya hace poco rato. Ah, pensé que ya estaba desde la mañana. No, sí, tirando el mediodía. ¿Estaba? ¿Dónde estaba usted? Estaba ¿En un hotel? Ah, en hotel sí, pero no le haga propaganda al hotel. Hotel 5 estrellas espectacular. No, la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano entrega todos los años un premio para el periodismo científico y médico, y como hicimos tantos años Compromiso Salud acá, me han vuelto a invitar este año. ¿Y recibió un premio? No, yo no, porque además quedó clarísimo ayer cuando uno de los ganadores, que es un brasileño del diario Globo, un loco joven, 37, 38 años, dijo con claridad lo que se necesita para hacer un informe como el que él hizo. O sea, decisión empresarial de que lo hagas, dinero y tiempo. Dinero y tiempo, porque el tipo demostró que en Brasil se perdieron en un lapso muy breve 153 órganos porque la Fuerza Aérea de Brasil no tenía ningún avión para trasladar los órganos. Y en ese mismo lapso, algunos políticos, algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Supremo, habían hecho más de 700 viajes en los aviones de la Fuerza Aérea que no tenía para los órganos. O sea, se perdieron los órganos, se murió mucha gente esperando un órgano. Y desde que salió ese artículo, que fueron varios artículos en Globo, desde que salió ese artículo, esa serie de artículos y denuncias, el presidente Temer, que estaba interino en ese momento, bueno, ahora se supone que está como presidente, está menos firme que en aquel momento, pero es el presidente, emitió un decreto que obliga a un avión de la Fuerza Aérea de Brasil, hay que recordar que a veces hay que recorrer 4.000 kilómetros para allá y 4.000 para acá, esté destinado para eso. Y son cientos los trasplantes que se lograron en base a esa investigación. Ese fue el premio que ganó, se presentan de todas las Américas. Es un concurso que se hace en las 3 Américas. Brillante. Muy buenas investigaciones, en realidad, en Chile, en México, y en lugares donde investigar es más fácil por la plata, pero es más difícil mantenerte vivo. Porque uno de los finalistas, por ejemplo, mostró en Brasil cómo los que trabajan en los quirófanos, médicos, anestesistas, etcétera, etcétera, están permanentemente bajo el efecto de drogas supuestamente prohibidas, trabajando. Ese fue el segundo finalista, por ejemplo, ese trabajo. ¡A la flauta! ¿Y vos, hermano? Sí. ¡Qué divino! Bueno, estamos hablando de dos cosas que pasan en Brasil. Después cosas muy lindas, como por ejemplo, un equipo de un canal brasileño que, viste que la gente que tiene Alzheimer, que pierde la memoria, que pierde no sé dónde está. Y a una periodista se le ocurrió, en trabajo en conjunto con un equipo de producción que incluía una médica, y si averiguamos con la familia qué música escuchaba hace 30 o 40 años, y fueron visitando a la gente y poniéndole la música de hace 30 o 40 años, y la mayoría de gente terminó, bueno, recordando, llorando, cantando la canción, cosas que habían perdido totalmente. Si con la música trajo el presente y el pasado una cantidad de gente increíble. Lo fue haciendo, no era un estudio médico, era un estudio periodístico con respaldo médico y con la aceptación, obviamente, no era compulsivo. La cantidad de cosas que debe haber que uno ni se entera. Sí, los informes están... De repente, después algún día mostramos brevemente algunas cuestiones. Hay un informe de The Economist de Londres que se hizo en América Latina, que da unos números maravillosos para Uruguay y tenebrosos para Uruguay. Seguro, porque somos el país con mejor diagnóstico. Incluso Irene Mía, que es una italiana, fue mía por un rato, cuando hicimos la entrevista, Irene Mía, que es la cabeza de The Economist para América Latina, explicó cómo Uruguay es el único país del mundo que tiene como obligatorio, después de los 40 años en la mujer, la mamografía como un carnet de salud obligatorio para poder trabajar. Entonces, eso nos pone muy arriba en la detección precoz, pero tenemos tan buenos registros, un país tan chico y con tan poca población y sin límites de cordilleras, de ríos, de selvas. Es tan bueno el registro que también se notan las cosas malas.
que somos los que tenemos más incidencia en cáncer y más muertes en cáncer de América Latina. O sea, tenemos los mejores lugares a la hora de prevenir, de tratar, de acceso mayoritario de todo el mundo, acceso a la salud. Y a la hora de los registros son tan buenos que de repente hay países que figuran mejor que nosotros, pero se sabe que es porque no está todo registrado. Después le voy a hacer una consulta respecto a... Pero no, vale la pena, es increíble las cosas que vas viendo y escuchando. Muy bien. ¿No? Miguel Nogueira, ¿qué vamos a tener para la gente en esta tarde lluviosa? Bueno, en esta tarde gris, decía Julio Sosa, vamos a tener al doctor Jorge Díaz, es el fiscal de corte, se ha postergado para el 1 de noviembre la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal. Y bueno, siempre es interesante hablar con el fiscal a ver. Y se hizo un simulacro ya. Sí, lo de la torre, en la sala Benedetti. Estuvo muy bueno, según. Es así. Muy bien. Después vamos a estar, obviamente, en el móvil con Catalina Ferrano. Y por eso no está acá. Porque fue al espectáculo de Rada para niños y nos va a estar informando en directo desde allí. Bien, va a estar también Nadia Fumeiro con nosotros. Es verdad. Se viene el desenlace o no del intermedio porque puede haber una final. Muy bien. Bueno, está el partido de anoche de Nacional también. También, ¿no? Pobre. Y también tenemos, obviamente, viernes la columna de Marianita Olivera, que nos va a traer la cartelera también para ver qué podemos hacer con tus niños en estas vacaciones. Viste que, otro tema muy rapidito, que la Intendencia a unas cuadras de tu casa, ahí en Luis Piera, en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos, puso como modo experimental ese sistema de contenedores que los contenedores divino que quedan abajo de las veredas. Divino. ¿Vos viste el video que yo mandé? No. De repente después lo mostramos, se lo pedimos a Emilia que lo muestre, porque está muy generalizado en la zona céntrica de Buenos Aires. ¿Es el mismo sistema? Esos contenedores que son tan herméticos que seguro. Cuando yo tuiteé eso enseguida me puso uno, pero acordate que tiran animalitos, que tiran bebés, entonces no se van a poder sacar, se van a morir ahí. En fin, igual son más limpios los argentinos que nosotros. Es decir, ¿sí? Acá vos barrés las veredas de 18, la empresa que es privada, a las 9 de la mañana y a las 12 hay 50 puchos por metro cuadrado, 50 papeles por metro cuadrado. Es decir, más allá del que saca la basura para vivir y la recolecta y la deja tirada. Aparte del ciudadano que tira. Pero están muy buenos los contenedores esos bajo tierra. Luis Piera, creo que hay uno. Alrededor de la embajada. Por ahí sí están en modo experimental. Que estaría lindo que la embajada la iluminaran también, toda esa zona. De noche no ves ni la embajada. Es impresionante. En la calle, dice usted. Sí, brutal. Pero aparte de todo eso, ¿sabés quién nos va a visitar? No, lo ignoro. Cris Namus, y nos va a contar sus próximas peleas. Se va para pelear al exterior, así que ya nos va a contar todo. Y aparte de todo eso, Miguel Nogueira. Lo ignoro. Tenemos la gracia y la dicha de tener al dios del cucharón, el señor Marito Padrón. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Me alegro, bienvenido Nogueiro, querido. No se nos va más, basta. La próxima que se va, nos vamos todos con usted. ¿Saben qué les voy a hacer en el día de hoy? Nada que ver a pasta. A pedido de la producción del señor Diego Damonte, cambié la pasta. Bueno, no, me obligó, porque tampoco me obligó, pero lo pidió. Y voy a hacer tortas fritas y chocolate por el día de hoy, que no para de llover. Y bueno, vamos a cumplirle un deseo al señor Manzana, que ya es casi sandía, como les he dicho. Pero eso va a ser más adelante, porque ahora nos vamos con los dos grandes. Divino. Los dos grandes. Dos grandes, pero en realidad los dos grandes del buen humor. Hay un grande y dos pequeños, señores. Recibimos al fiscal Jorge Díaz. Muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. Un placer estar acá. Bueno, bienvenido. ¿Crónica de una muerte anunciada o no? Ya que venía hablando yo de García Márquez, la postergación al 1 de noviembre, la entrada en vigencia del Código. No sé si crónica de una muerte... Usted tenía fe para el 16 de julio, pero... Yo creo que más que crónica de una muerte anunciada es un consenso importante a nivel de los partidos políticos con representación parlamentaria, de que una vez que nosotros le pusimos de manifiesto de que existían algunas modificaciones legales que estaban pendientes, algunas de ellas muy importantes, como por ejemplo la eliminación de la libertad condicional y la suspensión de la ejecución de la pena en el nuevo sistema, ayornar el proceso de adultos con el proceso de adolescentes. No tiene ningún sentido comenzar un sistema acusatorio para adultos y mantener un sistema inquisitivo para adolescentes. Y algunas otras cuestiones que habían quedado, que están todavía pendientes,
Bueno, el Parlamento entendió que necesitaba el tiempo necesario como para estudiar y poder aprobar estas modificaciones. Y bueno, más allá de que el sistema político tiene una decisión muy férrea, y así lo hizo saber, de que este año sí o sí tenemos que comenzar con el nuevo proceso, bueno, accedieron a una única prórroga al 1 de noviembre, que nosotros también habíamos planteado cuando planteamos la posibilidad de la prórroga, que tenía que ser una única prórroga y que sí o sí este año, por una cuestión cultural. Si no, en el Uruguay lo que pasás para el año que viene ya lleva implícito que es para siempre, ¿no? A largo plazo. Pero bueno, me parece que este tiempo va a permitir que el Parlamento pueda discutir estas 3, 4, que tampoco son muchas, ¿no? 3, 4 reformas que necesariamente habría que aprobar antes de la entrada en vigencia, y las instituciones que estamos involucradas podamos también llegar de una mejor manera. La verdad que estábamos un poco con el agua al cuello, llegábamos, pero... Es muy dispar Montevideo y el interior, y seguramente usted ha tenido una ardua tarea, porque el fiscal ahora pasa a ser el protagonista prácticamente. Sí, hay una situación, a ver, tradicionalmente el sistema de administración de justicia tiene una mejor situación en Montevideo que en el interior. De hecho, en Montevideo hay especializaciones por materias y demás que en el interior no las hay. Nosotros tendemos, y esa fue es una de las grandes apuestas que tenemos, y así lo planteamos en el día de ayer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Parlamento, tendemos a que la Fiscalía tenga que tener un fuerte proceso de descentralización territorial. La estructura que hoy tiene la Fiscalía es fuertemente centralizada, pero tiene una razón de ser. Hasta ahora nuestra función misional era claramente litigatoria, es decir, claramente de respuesta a los requerimientos del Poder Judicial. A partir de la entrada en vigencia de la reforma, nuestra tarea, además de la cuestión litigatoria, va a tener una pata muy importante en todo lo que tiene que ver con la recepción de denuncias, investigación de delitos y demás. Entonces tenemos que tener un anclaje muy fuerte en el territorio. Eso implica un fuerte proceso de descentralización, implica romper con la estructura espejo que hasta ahora teníamos con el Poder Judicial, y quizá ir a una estructura espejo más similar a la que puedan tener las fuerzas de seguridad que la del propio Poder Judicial. Sabemos que es un proceso a largo plazo, pero sabemos que para hacer un camino de 1000 kilómetros siempre hay que dar el primer paso. Y le hemos planteado al Parlamento que de alguna manera nos ayude en este proceso de descentralización territorial, que nos autorice la creación de algunas fiscalías más en el interior del país. Nuestra aspiración es que al final del mandato del fiscal de corte, allá por el año 2022, no exista ninguna ciudad de más de 10.000 habitantes en el interior del país que no tenga una unidad fiscal, que tendrá el tamaño que tenga que tener en función de los requerimientos de ese lugar. Claro. Pero no podemos no tener presencia en esos lugares. Y ese proceso de descentralización planteamos iniciarlo ahora, lo estamos haciendo con los recursos que la Fiscalía tiene, pero bueno, necesitamos un poco más de apoyo presupuestal para poder hacerlo en todo el país. ¿El Poder Judicial está en consonancia con este nuevo código o hay todavía resistencias al...? El Poder Judicial ha acompañado, no me corresponde a mí hablar por el Poder Judicial, pero evidentemente ha acompañado todo este proceso. Hay una comisión de implementación del sistema penal acusatorio que está integrada por la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, e incluso hay un representante ahí del Poder Legislativo que ha estado trabajando desde octubre del año pasado en forma muy intensa. Hemos desarrollado actividades de capacitación, actividades de sensibilización, y hemos coordinado muchísimo, tanto con el Ministerio del Interior como con el Poder Judicial, todos los flujogramas de actuación que se van a tener que llevar adelante, que se van a tener que aplicar en el nuevo código, porque en definitiva el legislador aprueba una norma general y abstracta que luego hay que bajar a tierra y hay que poner en funcionamiento. Entonces hay que llegar a acuerdos mínimos imprescindibles de cómo vamos a funcionar, que el Poder Judicial está trabajando muy fuerte en todo esto también. Porque, por ejemplo, yo perdón que estoy acelerado, pero hago una denuncia, ¿no? El fiscal me recibe la denuncia y va a comenzar la investigación. Evidentemente tiene que recurrir a la policía para realizar acciones, ¿no? La policía ya tiene también implementado todo un sistema de apoyo o algo. Nosotros hemos acordado con el Ministerio del Interior, o sea, el código establece que a partir de la entrada en vigencia del código la denuncia se puede hacer en la policía, en la Fiscalía o en el Poder Judicial. Lo del Poder Judicial quedó un poco ahí como resabio del régimen actual porque no tiene mucha razón de ser.
Nosotros acordamos con el Ministerio del Interior la interoperabilidad de los sistemas de información de la Fiscalía y del Ministerio del Interior. O sea, el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y el CIPAU, el Sistema de Información de Proceso Penal Acusatorio de la Fiscalía, van a estar interconectados. O sea que a partir del 1 de noviembre tú vas a ir a una seccional cualquiera, de cualquier punto del territorio nacional, vas a hacer una denuncia. A partir del momento que el funcionario policial que te toma la denuncia le da un enter, esa denuncia va a entrar automáticamente en el sistema de la policía y en el sistema de la Fiscalía. Es más, tu denuncia va a tener un número único a nivel nacional que se te va a informar en ese momento para que tú luego puedas hacer el seguimiento de en qué estado está esa denuncia. Esa denuncia automáticamente va a ingresar a una mesa, una bandeja, como dicen los informáticos, de la Fiscalía, que va a estar integrada por fiscales, abogados, funcionarios administrativos, que la va a asignar al fiscal que le corresponda, en función del territorio, de la modalidad delictiva, de la distribución de las cargas de trabajo. Es decir, eso va a evitar algo que hoy sucede, es que haya una cifra negra entre lo que se denuncia en la policía y lo que llega al sistema de administración de justicia. ¿Por qué? Porque hoy llegan, de lo que se denuncia en las fuerzas de seguridad, solamente llega al sistema de administración de justicia el 44%. El 66% queda en la órbita administrativa. Y cuando digo llega, capaz que es una llamada telefónica. Claro. Y es el único contacto que tiene el sistema de administración de justicia con esa denuncia. Ahora lo va a tener. A partir de la entrada en vigencia, automáticamente va a ingresar en los dos lados. Y la investigación, o su vez, esa mesa lo va a derivar al fiscal que le corresponda. En los casos de flagrancia, es decir, cuando agarran al individuo con las manos en la masa, también va a existir una llamada telefónica y va a haber fiscales que van a estar de turno para la flagrancia. De lo contrario, si no hay flagrancia, se le va a asignar un fiscal y ese fiscal tendrá que empezar una investigación. Todos los contactos que se realicen desde la Fiscalía con el Ministerio del Interior en el campo, en el plano de la investigación, mientras dure la investigación previa, se van a hacer a través del sistema. Es decir, que cualquier orden que le dé un fiscal a la policía tiene que estar registrado ahí, la respuesta tiene que quedar registrada ahí, la carpeta técnica va a venir por ahí, sin perjuicio de las reuniones que se hagan, de los contactos telefónicos, de todo, y el fiscal tendrá que registrar ahí toda su investigación. O sea que ahí yo como denunciante voy a saber si se siguieron los pasos o si ¿qué se quedó está haciendo tirado? por lo menos? Está. Obviamente que hay una parte de la investigación que podrá ser reservada para asegurar el resultado, para que no se perjudique el resultado, pero el denunciante tendrá derecho a preguntar qué pasó con su denuncia. Con el sistema actual, en la comisaría de repente detienen a alguien en flagrante delito o por una denuncia y se llama al juez. En el nuevo sistema se va a llamar al fiscal. ¿Y el fiscal va a hacer va a jugar el mismo papel del juez que diga tome nota y que se vaya? No, porque en definitiva la policía solamente puede tomar determinadas declaraciones a las personas detenidas y luego tiene que inmediatamente informar al fiscal. Si hay que seguir adelante con una investigación, es decir, si hay un hecho delictivo, porque puede haber alguna detención por una situación que no sea delictiva, no debería, pero sabemos que en la práctica las hay. Si se trata de un delito, bueno, el fiscal ahí podrá constituirse en la seccional y tomarle declaraciones, o en el caso de que ahora, como nos pasaron para el 1 de noviembre, vamos a tener carcelaje en la Fiscalía de Montevideo, bueno, se lo podrá ordenar su traslado y se lo va a tomar la declaración. La gran diferencia es que, a diferencia de lo que hoy sucede, donde la declaración es formal, es decir, al individuo se lo cita o se lo conduce, se sienta un funcionario frente a una máquina y registra, eso se incorpora un expediente que se sella, se signa, bueno, eso no va a existir más. Es decir, toda la investigación se va a hacer y se tiene que registrar en una carpeta informática del sistema operativo. Las declaraciones durante la investigación previa se van a hacer en audio. Es decir, el fiscal va a ir, todavía no tenemos definido si va a ser un grabador o puede ser el propio celular, graba la declaración y luego la guarda en el archivo informático. ¿Por qué? Porque esa declaración, en definitiva, no es prueba. Si después el fiscal al final del día entiende que hay un delito, que tiene el responsable y que tiene elementos, lo va a tener que acusar ante el juez. Y la prueba se va a hacer ante el juez. Ese testigo luego tendrá que ir a una audiencia oral y pública, si llega a juicio oral, y ahí declarar. Esta investigación previa y estas declaraciones previas son absolutamente informales y sirven para que el fiscal se forme una idea de si tiene un caso o no tiene un caso. Por eso la otra vez me preguntaban, bueno, ¿y dónde vamos a tomar declaraciones? Bueno, donde sea. Si hay un homicidio y tú te constituís y en ese lugar del homicidio está uno de los testigos, la declaración se la podés tomar ahí. No necesitas citarlo al otro día a la fiscalía para que se siente, para que se coma un garrón de esperar quién sabe cuánto tiempo.
No, si hay una persona que esté internada, la declaración se la podés tomar en el hospital. Si de repente tiene algún problema de enfermedad y está en su casa, o sea, la declaración se va a tomar donde se tenga que tomar. También puede ser en la fiscalía, pero el registro no es ese registro de hoy, de escritural, donde hay un funcionario que está, bueno, no, espera un poquitito, no vaya tan rápido, donde dijo, y después pasan los abogados 2 horas discutiendo de si donde dijo, o dijo otra cosa. Bueno, eso va a quedar todo registrado en audio y es una garantía. Y las audiencias, después que lleguemos a juicio, también van a ser registradas en audio. Ayúdenos a entender lo de la prisión preventiva de hoy y la que va a venir después del 1 de noviembre. Es decir, porque nos vamos a tener que acostumbrar los uruguayos a que una cantidad de gente va a esperar el juicio definitivo y la sentencia en libertad. Hoy también, ¿eh? Lo que pasa es que hoy no nos enteramos. No, está bien. El sistema es muy opaco hoy, ¿eh? Y no va a sumar más libertades previas, o mejor dicho, más situación ambulatoria mientras se espera la dilucidación del juicio. Nosotros hoy tenemos un sistema que es absolutamente perverso. Porque nosotros tenemos un sistema que muchas personas que son inocentes, que están procesadas, pero que no tienen sentencia de condena, están presas. Y muchas personas que están condenadas a penas de privativa de libertad, condenadas con sentencia ejecutorial, andan caminando por la calle porque están en libertad condicional. Es decir, el sistema nuestro hoy es absolutamente perverso. Por aquello que les enseñaron a ustedes y a los que pasaron un segundo por la universidad, más vale un inocente libre. No, libre. Es mucho más vale allá. un culpable libre que un inocente preso. El régimen de la prisión preventiva, o sea, a ver, no debería haber nadie preso si no existiera una sentencia de condena de un juez que diga usted tiene que cumplir una pena de tal por ser autor penalmente responsable del delito tal. Eso es la teoría. Es decir, en la teoría el individuo, mientras dura el juicio, debería estar en libertad y solo debería ir preso cuando se lo condene. Pero eso es lo que no digiere la sociedad uruguaya. Bueno, pero estamos hablando en teoría. En teoría. ¿Por qué razón existe la prisión preventiva? Es decir, ¿por qué razón un individuo sin estar condenado puede estar preso antes de la sentencia? La única razón que se acepta en el ordenamiento jurídico a nivel internacional es porque es una medida cautelar, es decir, se busca evitar algo. ¿Qué es lo que se busca evitar? No es que está cumpliendo pena, la pena la debería cumplir al final. Puede estar preso antes porque se busca evitar que el individuo se fugue, y generalmente en los delitos graves con penas altas puede llegar a presumirse que el individuo, ante el riesgo de tener una pena alta, se fugue, es decir, riesgo de fuga. Para evitar el riesgo de fuga se justifica la prisión preventiva. Para evitar el riesgo de que el individuo en libertad altere la prueba, oculte prueba, suprime prueba, también se justifica. Y para evitar la reiteración de la conducta, es decir, que el individuo en libertad, mientras dura el juicio, siga cometiendo delitos. Esos 3 riesgos son los que justifican la prisión preventiva como medida cautelar. Lo que pasa es que en los hechos, en el sistema inquisitivo, como el individuo, si es procesado sin prisión, o si sale en libertad mientras dura el juicio, luego, aunque lo condenen a una pena de 30 años de penitenciaría, no vuelve a la cárcel. La prisión preventiva, que originariamente debía ser solo cautelar, se transforma en una pena anticipada, porque es la única pena que cumple. Pero ahora no va a pasar más. Bueno, eso no va a pasar más porque si una vez que se dicte sentencia, si está en libertad el individuo lo vamos a mandar preso. Por esas razones que nosotros insistimos que no corresponde la libertad condicional en un sistema acusatorio. Porque en el sistema acusatorio, una vez que se dicta la sentencia, tenés que ir a cumplirla. A diferencia de lo que sucede hoy. Entonces, la prisión preventiva per se ya deja de cumplir el fin que cumple hoy, que es de pena anticipada. ¿Es correcto decir esto de pero para tranquilidad de la población, cuando haya delitos graves, obvio, con penas altas, que se justifique la presunción del riesgo de fuga, va a haber prisión preventiva. Cuando exista riesgo de reiteración de la conducta, y ahí estamos hablando de los reiterantes y los residentes, va a haber prisión preventiva. Y cuando exista riesgo de frustración de la prueba, también va a haber prisión preventiva. O sea, acá en términos generales lo que ocurrió en países como Chile, donde se cambió de un sistema inquisitivo y el chileno era peor que el nuestro, el chileno era medieval, tanto que no tenían fiscales, el mismo juez hacía de fiscal, de juez, de defensor, de todo, pasaron de
sobre un universo del 100%, ellos tenían un 80% de personas presas sin sentencia y solamente un 20% con sentencia, revirtieron y pasaron a tener un 80% de condenados y un 20% de procesados, mantuvieron más o menos la misma cantidad de personas privadas de libertad. Y la situación que tenemos hoy en Uruguay, yo hoy publiqué en una red social los datos de mayo del INR. Uruguay tiene 11.200 personas privadas de libertad, 11.200 personas adultas, no estoy contando los 400, casi 500 adolescentes, privadas de libertad. El 70% de las personas privadas de libertad hoy en Uruguay no tienen sentencia. Solamente el 30% tienen sentencia de condena. ¿Y sabe lo que es peor? El 40% son primarios. De esos que están sin condena. No, el 40% de toda la población carcelaria son primarios. Es decir, el 40% de la población carcelaria hoy la mandamos a la Universidad del Delito. Sí, eso es. Y mientras no entendamos que las cárceles son parte del problema y no de la solución, vamos a seguir teniendo problemas de seguridad. Si yo estoy acusado y comienza todo el proceso que me puede llevar a un juicio y una condena, ¿puedo salir del país o se me cierran las fronteras? Bueno, se te puede poner, mientras dura la investigación previa antes de ser formalizado, se te puede poner, una de las medidas preventivas que se te puede imponer es la prohibición de salir del país. Hay medidas preventivas que se te pueden imponer: la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarte a determinado lugar, la prohibición de ingresar a determinado territorio, la prohibición de relacionarte con determinadas personas. Es decir, hay toda una serie de medidas preventivas que también se te pueden imponer, además de la prisión preventiva, pero la prisión preventiva en el nuevo código será a partir del momento de la formalización. Para eso requiere una instancia mayor de formalización. Pero mientras dura la investigación, todas esas medidas cautelares, el fiscal se las puede pedir al juez. Tendrá que justificar por qué se las pide, porque tampoco es me parece o el masomenómetro de que yo creo que, no, tendré que ir y decirle: señor juez, mire, yo solicito que al Fito Gali le pongan tal medida de prohibición de tal cosa porque existe el riesgo de que si hace tal cosa, pase tal cosa. Que esa es otra de las cosas que... la falta de motivación de las decisiones judiciales. Tenemos que empezar a aprender a motivar. No es porque a mí me parece, o porque yo opino, o porque yo considero, o porque mi criterio es. Tenemos que fundamentar las decisiones que tomamos. Y eso es transparencia democrática. Eso es transparencia democrática. Es correcto decir que algunas leyes aprobadas recientemente, una de ellas el martes pasado, esto de condena inescarcelable para quienes en un conjunto actuaran con narcotráfico. Hay quien ha dicho esta semana que esto choca con el nuevo código y que esto estaría en vigencia solo hasta el 1 de noviembre. ¿Usted qué opina de eso? No, yo creo que las normas cuando chocan lo que hay que hacer es una interpretación armónica, y si no se pueden armonizar, una deroga a la otra. Ese es el fenómeno de... yo no he estudiado en detalle la ley que se aprobó. Que no es ley todavía, porque todavía no la promulgó el Poder Ejecutivo, pero que aprobó diputados ahora sobre los casos de narcotráfico. Pero es cierto que hay algunas contradicciones, por ejemplo, la ley de libertades, que dijo que regulaba la libertad anticipada, pero en realidad también se metió con la libertad provisional y con la libertad condicional. Y bajo determinadas circunstancias la hace inescarcelable. Sí, bueno, yo creo que lo que ahí tenemos que hacer es un estudio serio de ver cuál va a ser la situación específica al 1 de noviembre. Porque incluso la ley de libertades tiene la ley de libertades que se aprobó hace un tiempo tiene ciertos problemas de aplicación práctica hoy sin el nuevo código. Porque, por ejemplo, regular o prohibir la libertad condicional, la libertad anticipada en determinados delitos, imponiendo esas sanciones a delitos que se cometieron con anterioridad, es discutible que se puedan aplicar o no, porque podría implicar la aplicación retroactiva de una ley más gravosa. Entonces, hay quien sostiene, por ejemplo, no la libertad provisional, pero sí la condicional y la anticipada, que son modalidades de cumplimiento de la pena que solamente se podrían aplicar para los delitos cometidos después de la aprobación de la ley. No es tan sencilla la cosa. Yo creo que ha habido una serie de leyes que se han aprobado para la tribuna y se apuran. Yo no sé si para la tribuna, sí. quizá deberíamos habernos dado los uruguayos la oportunidad de un mayor debate.
Este programa se ve en todo el país, gracias a Dios, a la Virgen María, pero no, claro, la fecha que se está planteando de la aplicación del código es exactamente igual para todo el territorio nacional. Bueno, esa fue una de las discusiones cuando el año pasado la Suprema o algunos ministros de la Corte plantearon la posibilidad de aplicarlo por regiones. Nosotros nos opusimos y entendimos de que que al mismo tiempo existieran dos regímenes procesales vigentes en el país era inconstitucional. Sí, claro. Y planteamos que en los países como Colombia, Panamá o Chile, donde se había hecho por regiones, se había hecho una modificación constitucional que permitía que eso se hiciera por regiones, con la diferencia de que Chile y Panamá tienen Chile y Colombia tienen la posibilidad de modificar la Constitución. El Parlamento puede modificar la Constitución por determinadas mayorías, seguro, por mayoría sin necesidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos un régimen muy rígido. Algún día tendremos que hablar de nuestra Constitución y de la rigidez que tiene para cambiarla. La escribió Dios, la Constitución. Quiero que lo sepas. No, hay gente que se cree Dios, que interpreta la Constitución, que es otra cosa. Había gente dentro del sistema, ¿no? Que cuando empieza a hablarse de todo esto y de la figura del fiscal y de determinados lineamientos que pudiera dar. Las famosas instrucciones generales. Ahí está, y se hablaba de superpoderes de este fiscal. ¿Están así? ¿Están poderosos? Eso es un absurdo. A ver, los fiscales generales en el mundo son personas poderosas en los países. Si no, pregúntele a Loretta Lynch. Lo que pasa que el régimen en Estados Unidos o en Colombia hay un fiscal general y todos los demás fiscales actúan por delegación del fiscal general. Entonces ahí el fiscal general les puede dar instrucciones generales y particulares. No hay independencia entonces. No existe. En España los fiscales no tienen independencia técnica. En España los fiscales cumplen órdenes. Del fiscal general. Del fiscal general. Y en España el fiscal general, el presidente del gobierno lo cambia todas las veces que quiera. De hecho, el señor Rajoy ya lleva 3 fiscales generales. Lo que se presta para muchas suspicacias, ¿no? Que es el régimen español. Que el Poder Ejecutivo pueda estar encima del En Poder. Alemania pasa lo mismo. Es decir, lo que tenemos que entender es que quien tiene que ser necesaria y absolutamente independiente e imparcial es el juez. Ese le tenemos que dar todas las garantías. Los fiscales podríamos no tener independencia técnica. Igual la tenemos. Porque dentro de los distintos regímenes, independencia técnica absoluta, que ya no existe en ninguna parte del mundo, falta de independencia técnica, como pasa por ejemplo en España, hay regímenes intermedios. Por ejemplo, en Chile, el fiscal general, el fiscal nacional se llama en Chile, puede dar instrucciones generales, pero la jurisdicción no recae en él, sino en los fiscales regionales. Es decir, hay regímenes intermedios. El nuestro fue un paso muy importante, pero le puedo asegurar que es un paso bastante light, porque el fiscal de corte lo que puede hacer es adoptar instrucciones generales, nunca particulares para un caso concreto, y además esas instrucciones tienen que ser aprobadas por un consejo honorario que tiene una integración. A los uruguayos nos encantan los organismos colegiados. Bueno, no tanto, ¿no? La experiencia del 51 al 66 fue medio nefasta. Bueno, pero después de todo lo demás, en general las comisiones y los organismos colegiados. Bueno, está bien, acá hay un organismo colegiado que está funcionando, que está trabajando y que ha aprobado ya 2 instrucciones generales, que la fiscal de corte las adopta, se comunica a los fiscales, pero son generales. Claro. Es decir, en tal caso no es referente a no es acuse a fulano porque es enemigo mío, o no acuse a Mengano porque es enemigo. Igualmente, pero yo creo que es importante que la ciudadanía lo sepa, en otros países eso pasa. Sí, claro. Por ejemplo, en España, a Torres Dulce lo saca Rajoy por el problema que existió entre el fiscal general y el fiscal general de Cataluña a raíz del famoso plebiscito por la independencia de Cataluña. Ahora, ¿España no hay una democracia? Sí. No, lo que pasa es que tiene regímenes de funcionamiento distintos. Para que exista una democracia, lo que sí tiene que existir es un juez independiente. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos al relato cultural de que jueces y fiscales somos la misma cosa. Claro. Y somos funcionarios públicos distintos, que tenemos cometidos distintos, que tenemos funciones distintas y que tenemos regulaciones jurídicas distintas. Pero quédese tranquilo que estamos muy lejos de lo que pasa en esos otros países. Jorge, nos tenemos que ir, pero sí o no, ¿tendríamos que caminar rumbo a un ministerio de justicia? ¿O no? Yo creo que sí, pero eso debería haber un gran debate
a nivel de la sociedad. Yo creo que, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué los uruguayos nos oponemos al Ministerio de Justicia? Porque el Ministerio de Justicia fue el instrumento que usó la dictadura militar para abolir la independencia del Poder Judicial. Se crea el Ministerio de Justicia, la Suprema Corte de Justicia deja de ser Suprema y pasa a ser Corte, y de ahí automáticamente se invade toda la jurisdicción. Entonces, obviamente que eso, lejos, va de retro Satanás, pero en el mundo entero existe el Ministerio de Justicia, en Brasil, en Argentina, en Chile, pero deberíamos discutir cuáles son los cometidos que tendría ese ministerio, y deberíamos ver a la luz de nuestra Constitución si realmente se justifica en función de que el Poder Judicial tiene asignado hoy por Constitución un montón de cometidos que en otros países en realidad son del Ministerio de Justicia. Yo creo que es un debate interesante, creo que han pasado suficientes años ya desde el fin de la dictadura como para poder darlo, porque hasta hace unos años era imposible, porque automáticamente... Y yo sé que genera reacciones y genera debate, pero me parece que ya tenemos como sociedad, digamos, la madurez... Por lo menos para empezar a discutirlo. Para discutirlo. Después, si ustedes me preguntan a mí, yo hasta hace unos años diría que no y me iba a las cuchillas. Hoy estoy dispuesto a discutirlo. Nos vamos a reencontrar antes del 1 de noviembre, así que... No, a la orden y un gusto estar acá. Gracias. Sobre todo porque veo una energía y una power positiva acá importante. Muchas gracias. Sigo reclamando esa promo. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos porque hay muchísimo más día a día para vos. Tan fácil, fácil no es, horizonte lejano.